Filipenses capítulo 3, versículo 13. Amén. Amén. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Filipos. En esta ocasión Pablo estaba preso en Roma y le escribe en esta ocasión para agradecer una ofrenda que la iglesia de Filipos había enviado a Pablo aún ahí cuando estaba lejos y les agradece por ese amor, por estar pendientes de él, por estar al tanto de su situación. Pero en este pasaje dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo sé que vosotros conocéis mi testimonio. Yo sé que vosotros habéis oído y habéis visto lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Yo sé que vosotros habéis sido partícipes de experiencias impresionantes. Cuando Pablo estuvo en Filipos, y vemos en el libro de Hechos, Pablo vio cosas grandes, vio cosas preciosas. Dice que cuando él llegó a Filipos comenzó a predicar, y una mujer llamada Lidia, como nuestra pastora aquí, guapa. Dice que esa mujer escuchó el mensaje de Dios, abrió su casa y toda su familia fue bautizada con ella y decidieron hacer la voluntad de Dios. Luego Pablo iba predicando y iba una chica atrás de ellos diciendo, estos varones son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo entendió en el espíritu que aquel espíritu que se movía en aquella chica no era un espíritu de Dios revelándole a esa chica, diciéndole, Dios te está revelando, como en su caso Dios le dijo a Pedro, sino que entendió que era un espíritu de adivinación y oró por aquella mujer, le reprendió y aquella mujer fue libre. Y a causa de eso, Pablo comenzó a recibir persecución en Filipos y dice que lo metieron preso porque les había arruinado el negocio a los dueños de aquella chica, porque aquella chica era esclava y tenían un negocio, las personas que eran propietarios de ella. Y cuando Pablo está preso, ahí alabando y exaltando el nombre de Dios, hay un milagro, hay un terremoto y Pablo en la noche queda libre. Y el carcelero, cuando se da cuenta de lo que ha sucedido, ha dicho, se me han escapado los presos, me van a matar. Entonces quería quitarse la vida, pero Pablo con todos los presos ahí se mantuvo y le dijo, oye, detente, aquí estamos. Y aquel carcelero también con su familia se entregan a Cristo. Y estos fueron los comienzos de la iglesia en Filipos. Estos fueron los inicios de esa iglesia y tal vez momentos difíciles, pero después Pablo está en Roma y puede estar al tanto de lo que Dios está haciendo en Filipos y de una iglesia creciente, de una iglesia bien plantada. Y les envía una carta diciendo, vosotros habéis escuchado y habéis visto todo lo que vivimos en Filipos, pero quiero decirles algo muy importante. Yo, a pesar de lo que he vivido, a pesar de lo que he experimentado, no pretendo haberlo alcanzado todo. Porque recordemos cuán importante es la humildad para poder hacer la voluntad de Dios. Cuán importante es tener un corazón sencillo y reconocer que nada de lo que nosotros lleguemos a alcanzar en la vida es para gloria y para aplausos nuestros, sino que es para darle la honra y la gloria a Dios. Nunca te olvides de esto. Nunca te olvides de esto. Y sé que de alguna forma nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres imperfectos, que tendemos de alguna forma al reconocimiento, a que las personas nos valoren y a ser aceptados por las personas. Pero Pablo, un hombre que fue usado de una manera impresionante, dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo no pretendo ganarme los aplausos para mí, sino que dice, señala algo muy importante también.
olvidando lo que queda atrás, miro hacia adelante, al premio, mirando al blanco perfecto, hacia el llamamiento que Dios me ha hecho. Y quiero que nos centremos un momento en esa frase, olvidando lo que queda atrás. ¿Cuán difícil es olvidar? Muchos de nosotros tenemos recuerdos, tenemos experiencias por las cuales hemos pasado, que posiblemente hayan marcado nuestra vida y hayan forjado nuestro carácter de tal forma que han afectado nuestra forma de comportamiento de hoy en día. Y hoy tal vez esos recuerdos están afectando nuestro diario vivir de tal forma que no nos dejan avanzar, de tal forma que no nos dejan seguir adelante. Tal vez hayas pasado por una experiencia que alguien te hizo daño, que alguien te traicionó, que la persona que tal vez había depositado tu confianza te llevó y te traicionó de tal forma que decidiste en tu mente y en tu corazón nunca perdonarle y cerrar tu corazón a volver a depositar tu confianza en las personas. Y sabes que en la posición en la cual te encuentras, tal vez no eres feliz, porque sabes que ese recuerdo, sabes que esa experiencia te viene y te está persiguiendo día a día, paso que das, no te permite ser feliz, sino que siempre está ese recuerdo. Cuán importante para avanzar es olvidar lo que queda atrás. Y Pablo lo decía ahí a los hermanos de Filipos, hay que olvidar, es necesario olvidar para poder avanzar. Muchas veces, no solamente pueden ser experiencias malas lo que tenemos que olvidar, porque también hay experiencias bonitas, hay experiencias que marcaron nuestra vida, pero para bien. Y tal vez durante un tiempo estuviste viendo momentos florecientes en tu vida, momentos bonitos, momentos agradables, que decías, wow, todo me va bien, tal vez servías a Dios y las cosas te salían, y tenías estabilidad económica, tu familia había salud, y tal vez estás hoy en un proceso difícil, pero miras atrás y dices, en aquellos tiempos, cómo disfrutaba de la vida, cómo vivía, cómo estaba ahí. Pero hoy estás en una posición diferente. Cuán importante es cerrar de alguna forma la página de atrás y avanzar hacia adelante. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de gente que miró hacia atrás y que frustró el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Voy a pedirles que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a hacer un poco de panorama acerca de la historia. Todos saben, bueno, sois muy bíblicos, estáis estudiando la palabra y seguro que lo sabéis. Perdón. Abraham tenía a su sobrino Lot y Dios tenía una comunicación muy buena con Abraham. Y cuando está ahí con Abraham, Dios le revela a Abraham y le dice, Abraham, que he decidido destruir Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades que estaban totalmente pervertidas y habían dado la espalda por completo, había un desenfreno total y vivían muy, pero muy alejados de Dios, a tal grado que Dios decide destruir aquellas ciudades. Pero en el momento que Dios le dice a Abraham, he decidido destruir Sodoma y Gomorra, hay algo que viene en el corazón de Abraham y comienza a interceder por aquella tierra,
porque dice, Señor, por favor, no destruyas Sodoma y Gomorra, porque puede que hayan 10 y puede que hayan 5, y fue de alguna forma negociando con Dios para encontrar la salvación de aquella tierra. Que Dios ponga en nuestros corazones carga como la que puso Abraham, en Abraham en ese momento, para clamar por salvación para las personas que están a nuestro alrededor. Pero llegó el momento en que Dios dijo, no encontré un justo. Pero Lot, el sobrino de Abraham, estaba viviendo ahí, y Dios va y saca a Lot y su familia de ahí, de Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 17, vemos que Dios envió unos ángeles para que pudieran sacar a Lot y su familia. Y vemos, y dice en el versículo 17, y cuando los hubo llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y ellos recibieron instrucciones específicas. No le dijo, venga, te dejo aquí y búscate la vida. Cuando Dios trae salvación y trae libertad a las personas, de alguna manera Dios no hace como los deja a la deriva. Da instrucciones específicas. Y donde tú podrías decir en esta mañana, ¿dónde encuentro las instrucciones específicas para poder saber hacia dónde Dios quiere llevarme? ¿Dónde encuentro ese camino o esas pautas para poder vivir y hacer la voluntad de Dios? En su palabra. No vayas tras aquel profeta famoso. No estoy en contra de los profetas, para nada. No me malinterpretéis. Pero muchas veces, en lugar de escudriñar la palabra, en lugar de dedicar tiempo al estudio de la palabra y a la meditación y en búsqueda de oración, en intimidad con Dios, se nos hace más fácil ir y a ver qué tiene el pastor, o a ver qué tiene el apóstol, a ver qué tiene el profeta para decirme. Porque muchas veces nos acomodamos y no queremos tener ese tiempo de búsqueda y de estudio de la palabra de Dios para poder entender lo que Dios tiene para mi vida. Pero Dios ahí en este momento le da unas instrucciones específicas, y la primera le dice, no mires atrás. El mirar atrás te impide que tú avances, te impide que tú veas hacia donde Dios quiere enviarte, hacia donde Dios quiere llevarte. El mirar atrás te paraliza. El mirar atrás lo que provoca en tu vida es un estancamiento, y es hacer que tú pierdas el tiempo y la dirección de tu vida. La segunda instrucción que le dijo, no te pares en la llanura. Muchas veces, al quedarnos parados para vernos a nosotros mismos, para ver la comodidad, para ver a nuestro alrededor, lo que nos lleva es a vivir de algún modo estancados, es a vivir de algún modo en un conformismo espiritual. Pero entendamos algo muy importante, yo sé que lo tenéis claro, pero nunca es tarde recordarlo. Dios nos ha llamado a no vivir estancados, a no conformarnos, sino que cada día anhelar más de Él. De alguna forma, hermanos, seguramente que cuando escudriñáis la palabra y conocéis más de Dios, entendéis que necesitáis conocer más a Dios. Porque nuestro Dios es un Dios infinito. Y a medida que le conocemos, reconocemos esa necesidad de conocerle más, de disfrutar más de su palabra, de disfrutar más de su presencia. Y la tercera instrucción que le dijo, escapa al monte. El monte simboliza el lugar de refugio. Es el lugar
donde muchas veces a nuestro alrededor no lo encontramos. Pero el mismo Cristo en cierta ocasión, cuando estaba pasando por un momento de dificultad y estaba pasando por momentos de presión, dice que se fue al monte a orar. Y en ese momento de presión ahí en el monte, derramó su corazón, derramó su vida. Y recibió de parte de Dios esa fortaleza para poder enfrentar lo que venía por delante. Porque lo que Jesucristo iba a pasar después de estar ahí en ese monte era algo crucial para que hoy nosotros estemos aquí. Estaba en el monte de Getsemaní. Y Getsemaní significa el lugar de presión, el lugar en donde eran presionadas las uvas para que pudiera salir el vino. Y a mí algo que me llama la atención, cuando Jesús está en Getsemaní, dice que había cogido a 3 de sus discípulos para que estuvieran con él orando. Y dice que cuando estaba ahí, Jesús les dejó orando y se fue como a un tiro de piedra. Y cuando regresa les encuentra durmiendo y les motiva a que sigan orando y velando para que no entren en tentación. Jesucristo se va y vuelve la segunda vez y los encuentra ¿cómo? Durmiendo. Ahí Dios, les puedo abrir mi corazón, Dios trató conmigo. Porque al estar liderando gente y al estar trabajando con gente y das algunas instrucciones de cómo hacer las cosas o qué hacer, y vas y les dices una vez y lo hacen como quieren, y vas y les dices la segunda vez y lo vuelven a hacer como quieren, ya sale el Cornelio que lleva adentro y ya actuó con mis propias fuerzas y yo dije, Señor, ¿cuánto necesito aprender de ti? ¿Cuánto necesito conocerte y verte a ti como ese reflejo, como ese maestro y como ese guía para poder vivir y hacer tu voluntad? Y Jesús dice que aún vino la tercera vez y los encontró durmiendo y no tuvo una reacción mala en contra a ellos, sino que le dijo, vale, vaya, descansad. ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos en presión? ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros estamos sometidos en esos momentos de presión? En esos momentos en los cuales está tenso el ambiente. ¿Reaccionas como Jesucristo reaccionó en Getsemaní? ¿O reaccionas como reacciona un ser humano normal que saca todo lo que lleva adentro, echa sus cuantos gritos, tira la puerta? Y ya no lo hagáis más, yo lo hago solo yo, ¿para qué los quiero como ayuda si ya puedo hacerlo yo? Jesucristo no actuó así. No actuó así. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vayamos cada día al monte. Escapemos, no nos estanquemos, no nos quedemos de brazos cruzados. Pero a pesar de las instrucciones que habían recibido, ocurrió algo de alguna forma trágico. Si vemos en el versículo 26 de ahí del mismo Génesis, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot. Dios había decidido traer salvación a esta familia y les mostró unas instrucciones específicas. Pero dice que aquella mujer miró atrás, pasó por alto aquella primera instrucción que se les dijo. Miró atrás y otra cosa, a escondidas o a espaldas de Lot. A espaldas de Lot, pero no estaba haciéndolo a espaldas de Dios. Dios estaba viendo lo que estaba viendo aquella mujer. Dios estaba viendo la actitud que estaba teniendo aquella mujer.
Tal vez dijo, en el momento que se despiste Lot, yo voy a ver hacia atrás. Y tal vez ella dijo, vale, yo veré y nadie se va a dar cuenta. Pero yo quiero ver tal vez los fuegos artificiales. O tenía en su corazón amando aquella tierra, amando lo que dejaba atrás. Tal vez dejando atrás círculos sociales. Tal vez dejando atrás una casa. Tal vez dejando atrás negocios. Y aquella mujer dijo, en el momento tal vez que se despisten mis hijas y mi marido, yo voy a ver atrás. Solo echaré un vistazo sin que nadie se dé cuenta. Echaré un vistazo sin que ellos se enteren de lo que ocurrió y todo quedará tranquilo, todo quedará como que no pasó nada. ¿Cuántas veces somos tentados a hacer eso? ¿Cuántas veces estamos viviendo y haciendo cosas a espaldas, en teoría a escondidas de los demás, sin que nadie se dé cuenta? ¿Cuántas veces estamos pasando por situaciones y estamos permitiéndonos cosas en nuestras vidas que tal vez para los demás está pasando por desapercibido? Pero recordemos que por mucho que la gente no se entere, a Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos mentir. Dice que Él está viendo en cada momento, cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestras decisiones. Y por muy escondido que tengas esas cosas, dice la Biblia que no hay nada oculto en esta tierra que no haya de salir a la luz. Ni nada debajo de esta tierra que no haya de ser revelado. Y no vengo en una posición de juzgarte y de señalarte y de extender un dedo acusador en esta mañana. Estamos acostumbrados a la noche, lo siento. Sino que vengo a decirte, Dios aún sigue teniendo misericordia. Dios aún sigue extendiendo su mano y diciéndote, a pesar de que hayas estado viendo atrás, a pesar de que hayas estado permitiéndote cosas en secreto, sin que los demás se den cuenta, yo sigo teniendo misericordia. Yo sigo teniendo aún un plan, teniendo aún un propósito para tu vida. Aquella mujer se quedó allí convertida en una estatua de sal. Lot, yo creo que ni siquiera volvió atrás para ver aquella estatua de sal, sino que siguió avanzando. Siguió avanzando hacia el lugar donde se estableció. No permitamos que una pequeña mirada atrás nos deje en el camino, nos deje paralizados y nos impida llegar al lugar de refugio donde Dios quiere tenernos a cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, cuando estaba presos ahí en Egipto, estaban en servidumbre, estaban pasando por momentos muy duros, en donde los egipcios les tenían esclavizados, donde los egipcios abusaban de ellos de tal forma que este pueblo tenía mucho dolor en su corazón. Y a causa de ello vemos la reacción de Moisés una vez que estaba viviendo en casa de Faraón, que mató a un egipcio cuando vio que estaba maltratando a un judío. Y vemos que Dios hace milagros y Dios hace maravillas y trae libertad al pueblo de Israel. Y si vamos al libro de Números, capítulo 14, vamos a ver cómo el pueblo de Israel, a pesar de lo que Dios había hecho y a pesar de las maravillas que Dios había mostrado y cómo Dios había traído libertad a sus vidas, habían visto las plagas de Egipto, habían visto cómo a pesar de las plagas, Dios les había preservado y les había guardado. Pero a pesar de ver todo esto y de disfrutar de alguna forma el cuidado y la protección de Dios y la providencia y la provisión de Dios, el pueblo de Israel eran duros de corazón. Y llegan a un momento en el libro de Números, capítulo 14,
Llegaron y estaban ahí frente a la tierra prometida y en el capítulo 13 vemos que Moisés envía los espías a inspeccionar la tierra y hay 12 espías y 10 vienen con un mal mensaje y vienen quejándose y vienen poniéndole pegas hacia la tierra prometida. Pero vinieron 2 con un mensaje positivo porque habían visto lo que Dios estaba viendo. Y a pesar de lo difícil que era de conquistar la tierra, dijeron, si Dios ha dicho que vamos a conquistar esa tierra y que esa tierra nos pertenece, nosotros iremos y la cogeremos y lo tomaremos. Porque entendían que no es por las fuerzas humanas, sino que depende de cómo nosotros nos rendimos y dependemos de Dios para alcanzar esa tierra. Y vemos que cuando ellos están ahí, el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Y en el versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Números 14. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios en esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor que volvamos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Después de haber visto lo que Dios había hecho, después de haber disfrutado de todo ello, se encuentran en un momento muy, de alguna forma, fácil. Ya el camino y el proceso que habían dejado atrás era muy largo y ya solo les tocaba de alguna forma la parte más fácil. Pero creyeron a un mensaje negativo y no creyeron a la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando no creyeron a la palabra de Dios, comenzaron a mirar atrás y dijeron, ¿no estábamos de alguna forma mejor en Egipto? ¿Por qué Dios nos ha traído aquí para morir a espada y para que nuestros niños caigan presos y nuestras mujeres sean esclavas? Es una incoherencia lo que ellos estaban pensando en ese momento. Porque eso es lo que realmente estaba ocurriendo en Egipto. El pueblo de Israel estaba ahí preso, los niños eran esclavos, las mujeres eran esclavas y los hombres eran esclavos. Y ellos, como que se les había olvidado todo el dolor que pasaban en Egipto. Como que se les había pasado por alto aquella situación que habían atravesado durante muchos años. Y decían, pues vamos a montar y vamos a organizarnos y vamos a volver atrás y vamos a alcanzar de nuevo todo el camino, todo el proceso. Pero ya me dirás cómo iban a pasar el mar. ¿Será que Dios les iba a abrir de nuevo y les iba a hacer un milagro y les iba a hacer pasar de nuevo el mar? Ellos, no sé qué pensarían ellos. Pero pasaron por situaciones así tan milagrosas que muchas veces te pones a pensar y dices, incoherencias las actitudes del pueblo de Israel cuando pretendieron volver atrás. Pero muchas veces nosotros nos ponemos en la misma posición. Después de haber visto grandes maravillas, después de haber visto la mano poderosa de Dios en muchas áreas de nuestras vidas y en momentos importantes de nuestras vidas, cuando nos encontramos en otra situación difícil, cuando nos encontramos a las puertas de alcanzar algo importante, pero que requiere un esfuerzo, pero que requiere obediencia, nos quejamos y comenzamos a mirar a Egipto. Comenzamos a mirar el mundo y decimos, pero ¿no estábamos mejor en el mundo? Pero no me iba mejor y tenía una mejor estabilidad económica cuando estaba en el mundo.
Y muchas veces el mirar al mundo y el recordar con añoranzas lo que vivíamos en el mundo, cuando teníamos tal vez una mejor estabilidad económica, pero teníamos tal vez mejor estabilidad económica, pero hacíamos fraude. Y situaciones así que de tal forma que llegas al punto de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Pensando y analizando lo que Dios tiene para mi vida hacia adelante. Por eso es importante lo que decía el apóstol Pablo. Es importante olvidar lo que queda atrás y mirar hacia adelante. Mirar hacia el premio del supremo llamamiento, hacia donde Dios quiere marcar ese camino para alcanzar la voluntad de Él. A causa de esta desobediencia y a causa de quejarse y a causa de dudar de la palabra de Dios, todo ese pueblo murió en el desierto. Y solo aquellos 2 hombres que creyeron al mensaje de Dios y que entendieron que por muy difícil que sea el propósito de Dios para sus vidas, si Dios ha prometido estar con ellos, lo iban a alcanzar. Solamente Josué y Caleb alcanzaron esa tierra. Lograron pasar el Jordán. Lograron pasar aquella línea divisoria que implica dar un paso hacia adelante y decir, ya no más el desierto, ya no más la queja, sino que me extiendo hacia adelante, me extiendo hacia lo que Dios tiene para mi vida. Pero para eso, de alguna forma, hay que ser humildes, hay que ser sencillos y reconocer que no son mis propios conceptos, que no es la forma en que yo veo la vida, sino que la forma en que Dios está viendo la vida para mí. Que no se trata de cómo yo entiendo que es la vida, sino que lo que Dios revela para mí a través de su palabra. En el Salmo 137 encontramos un grupo de jóvenes que estaban ahí. Dice que estaban prisioneros en Babilonia. Y ellos comienzan diciendo, los que estábamos ahí junto al río en Babilonia y colgábamos nuestras arpas en los sauces. Y los que nos tenían presos, dice que les decían, cantadnos aquellos cánticos de Sión. Cantadnos aquellas alabanzas y aquellos bailes que hacían cuando estaban en Jerusalén. Y ellos dicen, ¿cómo haremos, cómo tendremos la misma fiesta si estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida? Si estamos siendo tratados por vosotros y nos tenéis como esclavos. Y dice que ellos se lamentaban. Y encontramos un salmo muy duro, porque dice que bienaventurado aquel que coja a tus niños, oh Babilonia, y los estrelle contra la roca. Tenían tanto dolor en su corazón que les impedía ser felices en la tierra donde estaban. Tenían tanto dolor en su vida por el proceso que habían pasado anteriormente que les impedía visualizar algo más adelante del lugar de donde estaban. Pero yo me encuentro en la palabra, en el libro de Daniel, encontramos otros hombres que también estaban esclavos en Babilonia, que tal vez habían llevado cautivos a esa tierra. Y dice que en el libro de Daniel, capítulo 1, dice que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego propusieron en su corazón no contaminarse con lo que los babilónicos les habían ofrecido y les estaban ofreciendo. Y aquellos hombres que decidieron guardar su corazón y guardar su vida para hacer y vivir en la voluntad de Dios, que a pesar del proceso que estaban pasando, que a pesar de haber sido tomado de su familia, que a pesar de haber tenido que salir de en medio del círculo donde habían crecido y les tenían en una tierra extraña y siendo cautivos, que a pesar de estar ahí, ellos entendieron que era parte del propósito, que era parte de la voluntad de Dios para poder alcanzar un objetivo para sus vidas. Y dice que aquellos hombres que se propusieron en su corazón no contaminarse, ni darle vueltas a las historias pasadas, sino que entender que había un propósito más adelante.
en el momento en el cual fueron evaluados y en el momento en el cual les vieron en qué posición y en qué situación estaban, dice que fueron encontrados 10 veces mejor que aquellos que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque decidieron guardar sus corazones y no dejaron que aquello que había ocurrido afectara sus vidas. ¿Cuántas veces lo que ha ocurrido afecta nuestras vidas y nos impide mirar hacia adelante? Como iglesia, como cuerpo de Cristo, como la familia de Dios, es necesario entender que nuestro Padre tiene propósitos para nosotros, que nuestro Padre tiene sueños para nosotros. Cuando un matrimonio, una pareja tiene un bebé, tiene grandes anhelos, tiene grandes sueños para ese bebé que están haciendo y dice, wow, cuando vaya a la escuela, y cuando esté en la escuela dice, cuando vaya al cole, cuando vaya a la universidad. Y tiene grandes proyecciones, tiene en su mente y en su corazón que quisiera darle lo mejor a ese niño. Quisiera darle lo mejor. Pero cuánto más nuestro Padre, porque Él mismo dijo Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que esté en los cielos dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan. Y Él tiene el deseo y tiene el anhelo de que nosotros como hijos de Él podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice que antes éramos esclavos, que antes vivíamos alejados de Dios, éramos enemistados de Él. Pero Él, por medio de Jesucristo, nos reconcilió y hoy somos parte de su familia, hoy somos considerados sus hijos. Como dice en el libro de Juan capítulo 1, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio una potestad, les dio autoridad, les dio ese dominio, esa posición de ser llamados y de ser hechos sus hijos. Y nosotros como hijos tenemos que disfrutar de ser hijos de Dios. Y tenemos que disfrutar de sus planes y de sus proyectos y rendirnos a Él y decirle, Señor, yo sé que tú tienes proyectos para mi vida, yo sé que tú tienes planes para mi vida, pero por mis propias fuerzas no lo voy a alcanzar. Y ese fue el momento en el cual Jesucristo estuvo ahí en el Getsemaní. Le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino porque se haga la tuya. Lo que Dios tiene para ti puede que sea difícil de alcanzar. Puede que tú te veas y digas, no estoy preparado, no estoy preparada. Algo muy importante es, olvida lo que queda atrás. Establécete como hijo de Dios, en esa posición de hijo, y mira esos planes que Dios tiene para tu vida, esos proyectos que Dios tiene para ti. Porque la Biblia dice que pensamientos de bien tiene Él para cada uno de nosotros y no de mal. Y por muy duros que sean los procesos para alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas, por muy difíciles que sean esos procesos, la Biblia dice también que Dios no permite que seas tentado o que seas probado más de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la tentación, juntamente con ese proceso, te dará la salida para que tú puedas salir victorioso, salir vencedor, salir vencedora y puedas glorificar y que puedas exaltar el nombre de tu Padre, el nombre de tu Dios. Dios tiene confianza en ti y Él quiere usar tu vida para alcanzar su voluntad, para cumplir su propósito. De verdad que cuando yo pienso en la confianza que Dios tiene a nosotros como iglesia, como cuerpo, como su familia, y me veo a mí mismo y me veo mis errores y me veo mis defectos, es ahí donde yo digo, Señor, sin ti no puedo. Te necesito y quiero depender de ti para poder cumplir con tu propósito. Quiero depender de ti en todo momento.
Y esa fue la actitud que tuvo David. Ese fue el corazón que dijo Dios, a pesar de todos los fallos que tuvo David, a pesar de todas las metidas de pata que él tuvo. Después Dios dijo, este hombre es el que tiene un corazón conforme a mí. Porque tuvo un corazón sencillo, un corazón humilde. Dios quiere llevarnos hacia ese lugar donde Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12. Dice 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también tenemos derredor tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Veamos al blanco perfecto. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Porque las personas que están a nuestro alrededor posiblemente nos fallen, porque somos imperfectos. Pero cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Jesús, aún aquellas personas que nos fallan, aún aquellas personas que nos hacen daño, si es posible, Dios nos dará la capacidad para ayudarles a restaurar sus vidas y que restablezcan la comunión con Dios. Y esto es duro, lo que digo. Pero posiblemente hayan personas que te han hecho daño, pero también están alejados de Dios. Hace algunos días leía un artículo de un asesino en serie de Estados Unidos que había sido acusado por 40 asesinatos, pero no, él cuando fue preso dijo, no, fueron 40, fueron 71. Y aún por asesinatos que no se le acusaba, él dijo, fue confesando aquellos 31 asesinatos que las autoridades decían que no sabían quién había sido. Y él confesó y dijo, aún aquellos que buscáis, que soy yo. Y fue fuerte porque la gente, cuando iban testificando familiares de él, la gente, él inmutado, o sea, indiferente, en una posición de indiferencia ante los gritos y ante las acusaciones y ante las palabras de desprecio. Pero cuando llegó un hombre, un señor barbado, mayor, y le dijo, ha sido duro, pero Dios dice que tengo que perdonar. Y le dijo, yo te perdono por haber matado a mi hija. Aquel hombre que se había mantenido firme y que se había mantenido duro y con un semblante serio, cuando escuchó, yo te perdono porque Dios me dice que te perdone, comenzó a llorar. A mí me estremeció. Porque ese es el amor de Dios que necesitamos reflejar cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, aún a aquellas personas que nos hacen daño. Te perdono. Como en su día, Nicky Cruz, cuando conoció al Señor, el enemigo de la otra pandilla, fue por la espalda y le quería matar. Nicky reaccionó y lo tuvo ahí, ya para darle una puñalada, y dijo, como Dios me ha perdonado, yo también te perdono.
Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Pongamos nuestra mirada en el blanco perfecto y aprendamos cada día de Él. Porque ese es el supremo llamamiento al cual hemos sido llamados. Que cada día, dice la palabra, que seamos procesados y que seamos llevados a parecernos más a Jesús. Como dice, el que comenzó la obra en nosotros la continuará hasta perfeccionarla en el día de Jesucristo. Que cada día Dios continúe su propósito y haga su voluntad en nosotros, para que un día podamos estar juntamente con Él y podamos disfrutar de su presencia. Que Dios os bendiga mucho.